el capítulo 7, el verso 24 y 27, y luego el verso 13 y 14 de este mismo capítulo, nos muestra estas dos verdades que son fundamentales para la vida. En 7, 24 al 27, Mateo escribió así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, diga conmigo, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba ¿qué? Estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Ahora lea el 13 y el 14, verso 13 y 14. La Biblia dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Denle un aplauso a la palabra del Señor. Entonces, lo primero que tengo que decirles es que nosotros podemos edificar nuestra vida sobre dos cimientos o fundamentos posibles. Y estamos hablando del sentido de la humanidad. Hay dos formas de edificar nuestra vida. Y digo en el sentido de la edificación porque somos el producto de una construcción psíquica, psicológica, una construcción conceptual de información que absorbemos desde nuestra niñez, y hoy somos en parte el resultado de todo esto. Usted responde a todo el formato que ha recibido durante todo el proceso de la existencia de su vida, en las etapas comenzando así desde el nacimiento hasta el día de hoy. Hoy eres lo que eres por lo que has recibido, respondes a ello. A veces pensamos que somos completamente independientes y libres para reaccionar, pero inconscientemente, dentro de nuestra forma de ser interior, respondemos a lo que hemos recibido. Entonces su comportamiento, mi comportamiento, su conducta, mi conducta, está marcada por eso, por lo que hemos recibido. Y digo en el sentido de lo que hemos recibido en el proceso del tiempo, que va marcando un proceso de construcción en todos los días, semanas, meses y años que vamos llevando. Y esto va evolucionando con el tiempo. Cada vez que tenemos nuevas experiencias, cada vez que experimentamos nuevas cosas, nos permitimos nuevas cosas, ingresamos a nuevas formas de percibir la vida, abrimos un poco más nuestra mente para el conocimiento. Es un proceso de edificación. Cuando nos exponemos, sea de una manera académica o una manera empírica o una manera de experiencia a nuevas cosas, algo se está edificando en nosotros, para bien o para mal. Amén. Podemos edificar nuestra vida sobre dos cimientos posibles. El primero, de los cuales habló la Escritura, es sobre la roca. Habla de la construcción de la edificación. Sobre la roca que representa la palabra de Cristo. Así que una manera de edificar nuestra vida es a través de la palabra
de Cristo. Jesús venía hablando a los discípulos y venía hablando a la gente que estaba a su alrededor. Estaba en el Sermón del Monte y había dado una lección de vida, un sinnúmero de instrucciones. Y si lo quieres tomar en cuenta para establecerlo como principio de vida, vaya a leer Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Estos tres capítulos son el Sermón del Monte, donde el Señor estableció maneras de conducta y de recomendación para la vida. Sobre esto estaba hablando Jesús. Y entonces, al cerrar este ciclo, dice: el que oye mi palabra, lo que había dicho, y la coloca en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Diga conmigo: sobre la roca. Una manera de edificar. Entonces, la palabra, la escritura, el mensaje de Cristo es una forma o un material para edificar la vida. Su palabra, la palabra de Cristo. La segunda, sobre la arena de la cual habla la escritura, que simboliza un fundamento diferente, una manera de construir, una manera de edificar nuestra vida fuera de esa roca o de esa palabra de Cristo. Y entonces, en esa de la arena es donde la mayoría de las personas construyen. Construimos nuestra vida con todo el formato cultural que hemos recibido, nuestro ambiente tradicional, el formato establecido en el mundo, y a veces, en la mayoría de los casos, todo este formato alejado de los principios de Dios y de su palabra. A esto la palabra le dirá: edificar sobre un fundamento débil, sobre la arena. Amén. Sobre la arena. Nosotros llegamos a Cristo, y la mayoría que llegó a Cristo llegó accidentado. La mayoría que llegó a Cristo llegó frustrado. La mayoría que llegó a Cristo llegó enfermo, llegó desequilibrado. La iglesia se convierte en cierto sentido como un hospital para atender a todos aquellos que vienen enfermos del alma, del pensamiento, del corazón, del cuerpo. Y la última opción que tiene la humanidad para venir a una iglesia es cuando ya está en los extremos del sufrimiento de la vida. Casi pocos, nosotros comenzando con nuestra experiencia, no estábamos buscando a Dios, estábamos buscando cualquier otra cosa. Buscábamos éxito, buscábamos dinero, buscábamos placeres, buscábamos incursionar en en la fama. Teníamos otras ideas, y de alguna manera el formato de la historia en el ambiente secular caló para que el tema de la fe y el tema espiritual se viera de alguna manera afectado en un punto de discriminación. Y entonces se le restó el valor al campo de la vida espiritual. Y es en el campo de la vida espiritual y en el campo de Cristo donde están los mejores, ¿qué le llamo a esto? Los mejores materiales, diga conmigo, materiales para construir. Los mejores materiales. Porque todos construimos sobre ideas, todos construimos sobre información, todos construimos sobre conceptos, sobre valores. Todos construimos sobre aquello que la gente cree, piensa y luego hace. Construimos sobre eso. La palabra tiene un formato de vida, una instrucción de vida para todos nosotros. Pero la gente opta por buscar otros formatos y parece más agradable otras formas de establecer la conducta de la vida y la moral en las personas. Y no se dan cuenta que
los mejores materiales para poder edificar son los principios que están establecidos en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Es el mejor material. El mejor material y el mejor fundamento. El mejor cimiento. La mejor estructura está en la Escritura. Entonces el que se acerca a la Escritura, el que se acerca a la palabra y toma en cuenta la palabra y la coloca en práctica, su vida cambiará. Su vida cambiará. Pero no cambiará para mal, cambiará para bien. ¿Cuántos dicen amén? Estas 12 expresiones del Señor está diciendo: el que oye mi palabra, de las recomendaciones que estaba diciendo, y no la coloca en práctica, le compararé al hombre que edificó su casa sobre la arena. Un cimiento superficial, débil, frágil. El punto es que estas dos formas de construir evidenciarán su resultado o permitirán medir el resultado con el impacto. Diga conmigo el impacto. ¿El impacto de qué? De las tormentas, el impacto de las dificultades, el impacto de las experiencias duras que trae la vida. Lo significativo de esto es que uno pudiera pensar que el que edificó su casa sobre la roca debería ser guardado de los impactos de la vida, de las tormentas que hay en la carretera. Pero parece que no, porque las dos formas de edificación, de acuerdo al relato de la palabra, tienen la misma experiencia. Se levantan los ríos, se levantan las aguas, se levantan los vientos y golpean a las dos estructuras. Y estamos hablando de que esa estructura no es una casa, sino que esa estructura es una vida, es un corazón, es un alma, es una mente, es una persona que edificó sobre la base de algo. El formato de la palabra de Dios o del formato de una vida secular sin Dios. El punto es que en el camino, cuando asome la tormenta y cuando se levanten los vientos y vengan y golpeen con ímpetu sobre nuestra vida, entonces la resistencia medirá en qué cimiento hemos construido. Amén. ¿Y cuántas personas quedaron devastadas? ¿Cuántas personas quedaron frustradas? ¿Cuántas personas quedaron deprimidas? ¿Cuántas personas quedaron atrapadas en las cadenas de una experiencia? Porque la tormenta fue tan fuerte, el impacto fue tan fuerte que condicionó la mente, condicionó los sentimientos, ató el corazón, y hoy la vida para alguien se le volvió una desdicha. Hoy la vida para alguien se le volvió una desgracia. Claro, tiene todos los argumentos posibles para estar parado allí, porque la realidad fue cruel, la realidad fue dura, la experiencia fue muy fuerte, y en esta experiencia su mente quedó atada y encadenada, quedó golpeada. Yo les he contado la experiencia de mi casa. Nuestra casa era un hogar saludable, próspero. Habían unos cuantos focos de dificultad en la vida de la relación conyugal de mis padres. Pero más sin embargo ellos peleaban, se arreglaban, seguían adelante y avanzaban. Pero en el proceso de la vida de nuestra relación de familia, mis dos hermanas mayores, por ahí a los 13, 14 años, decidieron irse de la casa. Se fueron de la casa. Y se fueron para un lugar donde no era agradable ni significativo. Salieron de la casa. Se movieron. Según ellas, se cansaron de ver la realidad de nuestros padres. Se dejaron influenciar por personas malintencionadas. Ellas cazaron sus almas, y la ingenuidad de ellas
Y en un día menos pensado, donde estaba mi padre y la familia trabajando, de repente ellas agarraron sus maletas y se fueron. Se fueron, mis dos hermanas. Ya no están. ¿Qué pasó con ellas? Se fueron. ¿A dónde se fueron? Se fueron a un lugar que no era agradable. Salieron del radar de nuestra casa. El impacto de la pérdida de mis hermanas o de la partida de mis hermanas golpeó tan fuerte a mi madre que el impacto psicológico que ella tuvo la desconectó de la realidad. Cayó en una depresión muy fuerte y luego perdió su cordura, su línea de cordura la perdió. Y entonces perdimos a mamá en su ambiente psicológico. Se desconectó por el impacto. ¿Cuál fue el impacto? Hasta ahí era una mujer normal, hasta ahí era una mujer de trabajo, hasta ahí era una mujer ejemplar, hasta ahí, pero en ese impacto se desconectó. No pudo con la depresión, y donde vivíamos no había tratamiento psicológico, no había nada, y como vivíamos en un mundo tan diferente al de hoy, tomamos esto y perdimos a mamá. Se desconectó mamá. Entró en un ambiente de desconexión psicológica, perdió su razón. Y entonces tuvimos a mamá por más de 10 años así, desconectada de la realidad. Y entonces luego el diagnóstico de ella, ¿por qué perdió su conexión? Habían batallas, habían dificultades, habían tragedias, luchas, pero las bregaban. Pero el impacto de esa fue tan fuerte que la desconectó a ella. Digo esto en el sentido de que hay impactos tan fuertes que lo desequilibran a uno, que lo pueden llevar a uno a la locura, que lo pueden llevar a uno a una vida perdida en el sentido de la psicología de su ser. Se descompensó. Y al descompensarse ella, tomó otras formas de pensar y otras conductas y otras maneras de reaccionar para con mi padre. Y entonces mi padre tampoco pudo lidiar con eso, del desprecio y de la ira y la amargura de mi madre y de la locura que le correspondió a ella. Y entonces mi padre no supo lidiar y se entregó al despecho. Y se entregó a una vida de despecho y comenzó a tomar, a beber, se entregó a los vicios, abandonó y dejó a nuestra casa inmersa en medio de un casi desierto para con los que estábamos allí. Un golpe de tragedia en nuestra familia. ¿Por qué no supieron ellos lidiar? ¿Por qué no supieron ellos pararse firme? Pues no tenían las bases suficientes. No conocían de Dios, no conocían de la palabra, sabían de la religión. Se persinaban, se colocaban la Santa Cruz, oraban el Padre Nuestro, rezaban el Padre Nuestro. Habían unos cuantos santos alrededor. Creíamos que de alguna manera éramos gente devota, pero no había el fundamento de la palabra, porque nadie conocía la Biblia. Conocíamos lo que decía el sacerdote cuando se visitaba en las actividades que ellos asistían, pero no estaba la palabra, no estaba la escritura, no estaba el mensaje fundamentado en sus corazones. Y por causa de ellos, el golpe de la realidad los quebró y prácticamente casi destruye a nuestra familia. Casi nos destruye. Diga conmigo, hay impactos que son tan fuertes en las tormentas de la vida que lo pueden desequilibrar a uno. Dice que este impacto viene sobre la casa que está fundada sobre la arena, y dice, y es grande su ruina. La aniquila, la acaba. Las realidades son fuertes que lo llevan a uno a eso, al fracaso y a la destrucción. Por eso la recomendación es: construye sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Construye sobre la roca. Construye sobre el fundamento sólido de la palabra de Cristo. Cuando incluyes esto, entonces te haces fuerte. Hay realidades difíciles, pero crees en Dios, tienes convicción en Él y sabes que las situaciones difíciles te prueban la capacidad que hay en ti
pero que a la postre esa nube o esa tormenta o ese huracán que viene sobre la vida, un día se va a ir porque no estás solo y no estás sola. ¿Cuándo dicen amén? Construye sobre la palabra de Cristo y entonces serás fuerte, serás resistente y serás firme, y cuando venga la realidad difícil podrás traspasarla en el nombre del Señor. Segundo, podemos dirigir nuestra vida por dos caminos posibles, según la enseñanza de la Escritura. Usted puede construir y después de construir usted puede dirigirse. La dirección nos lleva de acuerdo a la edificación que tenemos, y hay dos caminos probables o posibles en la Escritura. Habla del camino espacioso, una puerta ancha que nos lleva a un camino espacioso, pero que nos lleva ¿hacia dónde? Hacia la perdición. Diga conmigo, a la perdición. Ese camino espacioso representa una vida sin Cristo, viviendo la vida loca, dijo el hermano. ¿Cuál era el hermano? No es hermano todavía, pero profeticemos que va a ser el hermano Ricky. La vida loca, y te lanzas a la vida loca. Es un universo que se abre. No tiene fondo eso. Experiméntate, vive como quieres, vive como te dé la buena voluntad y ponle lo que quieras al camino. A la postre eres libre. Y entonces los que entran por ese camino tienen unas libertades, aparentemente entre comillas libertades, que se permiten llevar a cabo actividades que luego en el transcurso de la experiencia de la vida ellos encontrarán que fueron lo peor que pudieron hacer. Una vida sin Cristo, una vida desenfrenada, a veces en un sentido de ambientes sensoriales, de ambientes morales a los cuales las personas se pueden entregar. Otros podrán decir, ese camino amplio y espacioso no quiere decir de que yo simplemente me voy a un sentido de perdición o de perversión y de corrupción moral en mi vida. Dirá, voy a ser bueno, pero voy a ser tan bueno y honorable que de repente se concentra en sí mismo, en su sentido de edificación personal y de construcción de un futuro, de alcanzar el éxito. Quizás una persona honorable, pero a la postre sin Cristo. Sin Cristo. Ese camino ancho representa aquel que toma dirección en su vida y no toma en cuenta a Dios y no camina con Cristo en ese formato de la vida y se va dirigiendo día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, hacia la dirección que él o ella haya elegido. Diga conmigo, el camino espacioso representa una vida sin Cristo. No tienes límites, el límite lo colocas tú. Pero piensas que lo colocas tú, pero eres respuesta a un formato que recibes, a una instrucción de una conducta de los compañeros, amigos o de la gente que está en nuestra cultura y respondes también a ellos. Entonces no eres totalmente libre, solo que no vas con Cristo. El camino angosto simboliza caminar no solamente con Cristo, sino a través de Cristo. Es el camino, es la dirección angosta. Y pareciese que los dos términos, angosto y ancho, como que nos da a nosotros como una elección un tanto coercionada. Parece que hay preferencia y la visión primaria del camino angosto le deja a uno un tanto como de desánimo, porque lo lleva a uno como a un sentido de estar apretado o ajustado. No hay como un margen en cierto sentido para tener algún sentido de libertades, es lo que aparentemente nosotros pensamos. El caminar de ese ambiente o esa dirección no significa simplemente un espacio apretado, ajustado, significa andar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entrar por la vida a través de Cristo.
Porque Cristo es el camino. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él es el camino al Padre. Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Él es la resurrección y la vida. Cristo es el todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y entonces no hay otra forma de acercarse al Padre. No hay otra forma de acercarse a Dios que no sea a través de Cristo. Hay otros formatos que quieren establecer nuestra manera de acercarnos a Dios a través de otras fuentes. Pero si hablamos bíblicamente, no hay sino una forma de acercarse uno a Dios, y es a través de Cristo. Él dijo: yo soy la puerta. Es la puerta que nos conduce al camino angosto. Y el camino angosto no es una plaza, ni una carretera, ni una vía donde nosotros podamos pisar. El camino es una persona y se llama Jesús. Jesús. Camino angosto. Este camino ancho y este camino angosto, los dos permitirán que nosotros lleguemos al destino que se ha elegido. Porque los dos destinos o los dos caminos tienen un término, tienen una conclusión. Y entonces en esta perspectiva, el camino angosto, según lo que entendemos de la palabra, no solamente nos lleva por un camino con Cristo, sino que nos lleva a la dirección del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Es un camino que nos conecta con Dios, es un camino que nos conecta con el cielo, es un camino que nos conecta con la eternidad, es un camino que nos conecta con la salvación. El otro camino que revela la Escritura, el camino espacioso, que es un camino sin Cristo, lleva una dirección, y la dirección que marca hacia el final es hacia la condenación eterna, y por ende hacia una esfera infernal. Entonces piense para usted, ¿qué es lo que usted quiere? Y entonces nosotros en nuestra casa no sabíamos esto. Oíamos de Dios, oíamos del diablo, oíamos del infierno, pero no oíamos de las direcciones y las decisiones que nosotros como personas debíamos tomar en nuestra vida. En sus manos y en mis manos está la manera de poder construir bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero en sus manos y en mis manos está, hablando de nuestra voluntad, de decidir hacia dónde nos dirigimos. Porque venir a la iglesia y venir a Cristo no es cambiar de religión. Venir a la iglesia y venir a Cristo es cambiar de dirección. ¿Cuántos dicen? Cambiamos de dirección. Y entonces ahora no te diriges por un mundo de vagancia, de placeres o de desorden de la vida moral. No, te diriges por un camino sano. ¿Cuántos dicen amén? Vas a disfrutar a pura adrenalina. ¿Cuántos dicen amén? No necesitas alcohol, no necesitas droga, no necesitas alucinógenos para sentirte un poco cómodo. Necesitas a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento está aquí. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo la vida se hace diferente. Y decides entonces hacia dónde te vas a desembocar, porque no es simplemente un sentido de cambiar el sentimiento que tenemos hoy. Algunos dicen: estoy un poco frustrado, quiero calma. Y entonces la calma dirá: vaya y haga un poco de yoga por ahí en la casa y haz un poco de meditación trascendental y te calmas los nervios. Pero es que esta calma de la que ofrece la palabra y el camino que es Cristo es una calma para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Es un remedio que se mantiene para toda la vida. Y luego en ese trayecto hacia donde nos dirigimos, entonces conocemos y entendemos que no estamos aquí simplemente para acabar sombreros, decía mi padre. Estamos aquí porque vamos en un trayecto, y el trayecto nos conecta más allá de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Más allá de la muerte, porque más allá de la muerte está Papá Dios esperando por nosotros. Pero es probable que si nosotros tomamos una dirección diferente,
aunque Dios nos ame, no vamos a poderlo encontrar porque usted se fue por el camino que no era y Dios estaba en el otro lado. Entonces cuando llegues allá al término de tus días y dices, pero yo venía en busca de Dios, pero es que Dios no se encontraba en el camino ancho y espacioso de la vida. Dios se encontraba en el camino angosto. ¿Cuántos dicen amén? Más allá del sol. Conclusión. Procura edificar tu vida sobre la base sólida que es la palabra de Cristo y así podrás afrontar la vida con firmeza. Busca el camino que es Cristo, pues a través de él alcanzarás el destino que mereces. Dije el destino que mereces. Mereces el paraíso de Dios, mereces el cielo, mereces la salvación eterna. Mereces una vida eterna con Cristo. No mereces la condenación. No mereces el infierno porque es bíblico. No mereces estar con Satanás por la eternidad. Mereces estar con Cristo. Amén. Entonces cuando vas a elegir, vas a tener esto en tu percepción y luego decidirás en tu voluntad. Porque la palabra dice, he aquí, tocamos la puerta y si alguien la abre, entraremos a él y cenaremos con él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese de pie, por favor. Somos tan pequeños y tan minúsculos en la realidad de la que existe. Estaba en estos días viendo algunos videos de una información de algunos físicos y alguien le preguntó que cuáles eran las preguntas o la pregunta más compleja que no podían responder en términos de física. Y entonces dio dos respuestas significativas. Pero entre una de ellas dijo, nosotros nos dedicamos a observar en la cosmología lo que hay en el universo y cómo este universo se puede sostener. Hemos descubierto la ley, el relativismo, el ambiente de la gravedad y otros términos que ya usted conoce son de tema de ciencia de este campo. Pero él dijo, no tenemos respuesta a dos cosas, hablando cosmológicamente: a la materia oscura y a la energía oscura. ¿Qué es? No sabemos, pero está ahí. Es lo que hace que lo otro funcione. Pensábamos que esto, en el término del ambiente del universo, dice que el universo se desplaza, tiene una capacidad de desplazarse, se va desplazando a través del tiempo. Y para ellos dice que la percepción de ellos era que la otra forma de materia que debía haber, que ellos no podían identificar, debía haber algo en el ambiente del mover de la gravedad que pudiera desacelerar la expansión del universo, porque se expande según ellos, se expande, no sabemos. Cuando se hicieron y tuvimos, dice él, las formas de ver más allá y medir el asunto de cómo la gravedad desaceleraba el desplazamiento del universo, nos dimos cuenta que luego de hacer todas las medidas, no lo desaceleraba, sino que lo aceleraba. Entonces no hay respuesta. Dijo, no hay respuesta. Dijo, lo único bueno que entendemos hasta ahora en el campo físico es que nosotros hemos podido por lo menos medir, dice él, medir lo que no sabemos de la inmensidad del universo. ¿Cuál es la medida? Dice, sabemos que no sabemos
un 96% de lo que existe. Solo el 4% probable de lo que existe es lo que conocemos. Diga conmigo, hay un Dios que es grande y es poderoso. Y está ahí, tan grande y tan alto y tan fuerte, que está esperando por todos nosotros para mantenernos firmes. Es el Dios que nos creó, nos formó, ahora nos adopta y nos llama a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios que no le bastó con crear una tierra para decir: ven a la tierra, ten una experiencia de la creación, desarróllate como persona. Dice: no mereces eso, mereces un cielo, mereces un paraíso. Y la Biblia entonces relatará que después de esto hay un cielo y hay un paraíso. ¿Cuáles son las indicaciones de él? Sus calles son de oro. ¿Cuántos dicen? Hoy no nos colocamos ni oro ni en los aretes ni en las manos, no alcanza. Allá arriba es nuestra carretera. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces todo esto que está allí, alguien dirá: pero eso es como un ambiente de suposición, pero está en la palabra. ¿Quién lo ha visto? Nadie lo ha visto. Algunos en visiones. No ha vuelto alguien de allá para decirnos: es una completa realidad, porque de allá acá no hay paso, no hay entrada. Una vez cruzas la frontera no vienes. Así es que si te dices: vamos a hacerle la nueva noche, sale para que salga de allá, no es bíblico. O me habló mi abuela que vino por allá de la retumba del cielo, no es bíblico, no es nadie. Porque no hay paso de aquí hacia allá. Pero todo está en nuestras manos. ¿Cuántos quieren edificar sobre la roca? Solo dos. ¿Cuántos quieren edificar sobre la roca? ¿Cuántos quieren caminar sobre la senda que nos lleva a la eternidad con Cristo? Levante su mano. Y entonces usted, levantando su mano, va a hacer conmigo esta oración. Si usted vino por primera vez, esta oración le va a conectar a este camino. Si usted ya está con nosotros en la iglesia, esta oración le reafirma sus pasos en el camino. Tienes que hacerla de corazón. Lleve su mano al corazón ahora. Coloque su mano en el corazón. Tal vez lo tengas al lado izquierdo. El mío todavía está ahí. Cierra tus ojos y repite en voz alta conmigo: Señor Jesús. Vamos, dígalo fuerte: Señor Jesús. Dígalo fuerte: Señor Jesús, en este día yo he oído tu palabra y reconozco que yo necesito construir bien y necesito dirigirme por el camino correcto. Hoy te ruego que me perdones, que me limpies, que me laves con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todo el mal que yo he hecho durante toda mi vida, desde mi niñez hasta este día. Y te ruego, Señor, que hoy me perdones. Hoy abro mi corazón y te ruego, te suplico que vengas a mi vida. Señor, hazme nacer de nuevo. Cámbiame, transfórmame y ayúdame a edificar sobre tu roca. Señor, ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida hasta la eternidad. En esta mañana, Señor, yo confieso con mis labios que te acepto, que te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, gracias, porque en este día tú mantienes mi nombre escrito en el libro de la vida, para que cuando yo termine el ciclo de la existencia en la tierra, Señor, aparezca registrado en los libros de la vida y yo pueda ingresar a las moradas eternas. Levante sus dos manos. Déjeme orar por usted. Padre, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias. Bendigo, Señor, tu nombre y lo exalto, y entrego en tus manos a aquel que hizo esta oración por primera vez, y te suplico que lo guardes en el camino correcto, que lo ayudes a edificar su vida en esta palabra bendita,
y que todos los temores, los miedos, las zozobras, las angustias, las insatisfacciones, los dolores del alma y del corazón, de la mente y aún del cuerpo, en esta mañana, por el poder de la oración que Él ha hecho en el nombre de Jesús, sea removido el yugo, la carga, la cadena, el lazo, la cuerda, y venga sobre Él la sanidad y la libertad. Señor, gracias, porque en este día hay fiesta en los cielos y regocijo en la tierra, porque tu palabra es viva y eficaz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, apláudalo fuerte.